pantalla y me dicen si pueden ver las diapositivas. ¿Las ven? Sí, maestra. Sí, Sí, sí. todo bien. Bueno, vamos a ver, vamos a continuar. Nos dice optimización. Optimizar es buscar la mejor manera de realizar una actividad, siempre con el fin de mejorar el funcionamiento de los sistemas y el aprovechamiento de los recursos, ya sean naturales y sociales. Al ser los recursos naturales parte fundamental para la vida del ser humano, es nuestro deber cuidarlos y buscar su optimización, creando conciencia en todos y cada uno de los habitantes del planeta. Es de suma importancia. A ver, pero apáguenme ahí el micrófono que no tiene prendido. Ahí está, listo. Dice, es de suma importancia identificar las necesidades, la necesidad urgente de tener conciencia sobre el uso adecuado de los recursos a través de la optimización. El sector hídrico, el agua, es considerado uno de los más vulnerables al cambio climático, pues será propenso a alcanzar una situación de amenaza para la provisión de agua en muchos de los países menos desarrollados del mundo, en particular para millones de los hogares en situación de pobreza. En la agricultura, las consecuencias de una mayor concentración de estos contaminantes en el agua hacia las zonas de cultivo son relativas, pues domina la absorción del suelo y no la transferencia hacia los cultivos. Otro contaminante que incrementará su presencia es el nitrato. Esto debido al mayor arrastre de las zonas de cultivo y al incremento de la concentración del suelo con el aumento de la temperatura. Sociales. En el uso de mejores fuentes de energía, como en el caso de biocombustibles y el sol. El regreso de los trenes, aminorar el uso de tecnologías, un correcto uso del agua, mejorar los niveles de educación, entre otros. La política social es la intervención del Estado en la sociedad y tiene como prioridad satisfacer las necesidades sociales, tales como alimentación, salud y servicios sanitarios, educación, vivienda, seguridad y sostenibilidad medioambiental. Los compuestos y reacciones químicos. El cambio climático se genera por cambios en el balance energético que existe en la atmósfera. Este desbalance puede explicarse en términos del cambio de la composición química de la atmósfera, derivado de la actividad industrial. Una relación química o cambio químico es una modificación en la estructura, la composición y la energía de la materia que se expresa mediante una ecuación química. En una ecuación química aparecen los siguientes elementos: fórmulas de reactivos y productos. ¿Qué tengo a la hora que haga la reacción química? ¿Qué voy a tener como un producto? El estado de agregación de la sustancia que interviene en la reacción. Sí, voy a tener S si es sólido, voy a tener L si es líquido, G si es gas o AC si es una disolución acuosa. Una flecha que indica el sentido en la que se da la reacción. Coeficientes estequiométricos que indican la proporción en que reaccionan o se producen las moléculas de las sustancias que intervienen en la reacción. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos H2O, pero tenemos dos moléculas de agua. Me dice que para que no haya un desbalance, todo tiene que coincidir, todo tiene que estar exactamente igual. Si aquí tengo esas moléculas, del otro lado, a lo mejor en otros compuestos, tengo que tener diferentes moléculas, pero en la misma presencia. Por ejemplo, aquí tengo agua, aquí tengo hidrógeno y aquí tengo oxígeno. Para que esté balanceada, ¿cómo lo compruebo? ¿Qué más digo? Aquí que puedo ver una flecha que me indica el orden de la reacción. Entonces, aquí es 2 por 2, 4. Tengo 4 moléculas de hidrógeno. Pero para que esté balanceada mi ecuación, tengo que tener otra vez 4 moléculas. Y 2 por 2, 4.
Ahora, oxígeno. Aquí no me indica que tengo un 2 ni un 3. Si no me indica nada, quiere decir que solo tengo una. 2 por 1, 2. Entonces, del otro lado tengo que tener 2 moléculas de oxígeno. 1 por 2, 2. Entonces, está exactamente balanceado. Y veo que en la primera me dicen que es líquido. Lo representan con la L. El hidrógeno me dicen que es un gas y el oxígeno me dicen que es un gas. ¿Ok? Los cálculos estequiométricos se basan en las relaciones fijas de combinación que hay entre la sustancia en las reacciones químicas balanceadas. Estas relaciones están indicadas por los subíndices numéricos que aparecen en la fórmula y por los coeficientes. Los cálculos estequiométricos requieren una unidad química que relacione la masa de los reactantes con las masas de los productos. Esta unidad química es el mol. Permítanme. Entonces, reacciones químicas. Tenemos aquí la reacción de combustible. Nos dice la reacción de oxidación y combustión. Permítanme, chicos, ahorita regreso. Ok. Nos dice características de esta reacción. Nos dice que el oxígeno, que lo conocemos como O2, es una de las sustancias más reactivas que se conoce. Reacciona con la mayoría de los metales, dando lugar a óxidos metálicos y compuestos orgánicos que contienen carbón, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y aquí nos dan un ejemplo. Tengo 2 moléculas de hierro y reaccionan con oxígeno y me da una molécula de óxido de hierro. Aquí tengo moléculas de hierro, oxígeno y me da otra molécula, pero ahora reaccionan y se dan cuenta en mis componentes estequiométricos que tiene que ser igual. Vamos a checar primero. Tengo aquí 2 y 1, 2. Del otro lado tienen que haber 2 moléculas de hierro. 2 por 1, 2. Eso está bien. 1. Aquí, aunque no hay el 1, yo sé que tengo aquí un 1 porque hay el oxígeno. Si fuera 0, pues no hubiera valor. Si fuera diferente a 1, pues me lo indicarían como en este caso me indican con el 2. Entonces, 1 por 2, 2. Tengo que tener 2 moléculas del otro lado. 2 por 1, 2. Esta está balanceada. Vamos a checar esto. 4 por 1, 4. Tengo que tener del otro lado de mi reacción 4 moléculas de hierro. 2 por 2, 4. Está balanceado. 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. También está balanceado. Nos dice, normalmente las reacciones en las que intervienen el oxígeno van acompañadas de un desprendimiento de energía. Cuando el desprendimiento es considerable y se produce una reacción, se dice que se ha llevado a cabo una combustión. Ácido base, según la teoría de Arrhenius. Nos dice, una sustancia es ácida cuando al disolverse en el agua libera protones, o sea, iones de hidrógeno. Por ejemplo, aquí tengo cloruro de hidrógeno. Reacciona, pero ¿qué pasa después que se reacciona? Se separan, no me forma otro compuesto porque aquí no estoy componiendo, no le estoy agregando nada, sino que estoy haciendo una reacción de separación. En ambos casos están en estado acuoso. Y si yo separo el cloro del hidrógeno, ya no va a ser cloruro de hidrógeno, sino va a ser como tal cloro, hidrógeno. Y si se dan cuenta, me quedan protones. ¿En qué lado me quedan protones? En los hidrógenos. Entonces es ion, hidrógeno, y ese sería mi anión de cloro, ¿ok? Nos dice, una sustancia es básica cuando al disolver en agua origina iones hidróxido. OH, cada vez que yo vea OH, eso se lee como un hidróxido. Entonces aquí tenemos hidróxido de sodio. Reacciona, esta flecha me indica cómo va a reaccionar. Como no le estoy agregando nada, entonces es una separación. El sodio se queda solo y ese que me queda como positivo. Y el hidróxido me queda como negativo. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo esté disolviendo agua y me quede hidróxidos, va a ser una sustancia básica.
Los ácidos son reactivos y atacan a los metales formando sales, además de que tienden a descomponer la materia orgánica. Aquí tengo 2 moléculas de cloruro de hidrógeno más una molécula de zinc. Entonces reaccionan y ya se vuelve cloruro de zinc más hidrógeno. ¿Ok? Y me queda una sal que es esta. En este tipo de reacciones, un compuesto A, B reacciona con un elemento C. El elemento C sustituye a B en el compuesto dejándolo libre. El compuesto AC es el más estable, tiene menor energía que el AB. Pues aquí tenemos sulfuro de hierro, 2 moléculas más cesio. Reaccionan y si se dan cuenta, aquí dice que aquí nos indica cómo se van a mover. Tengo A, B y tengo C. Al reaccionar, una va a tomar el lugar de la otra. En este caso, la S, que es el azufre, se mezcló con la C y me dejó el Fe, que es el hierro, me lo dejó solito. ¿Ok? Síntesis. Formación de compuestos. Consiste en la formación de un compuesto a partir de los elementos que los componen en estado puro, como sustancias simples. Algunas de ellas son la formación de óxidos metálicos. La formación de amoníaco. Aquí tengo, tal cual como lo puedo encontrar en mi tabla periódica, el nitrógeno y el hidrógeno. Digo que al mezclar esas dos sustancias se va a formar amoníaco. Vamos a checar si está balanceada. 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, 3 por 2, 6, 2 por 3, 6. Sí está balanceada. Entonces, si yo tengo nitrógeno y tengo 3 moléculas de hidrógeno, a la hora de hacer una reacción me va a dar amoníaco. Descomposición. Se trata de la reacción opuesta o contraria a la reacción de síntesis. En estas se hace reaccionar un único compuesto para descomponerlo en otros compuestos o sustancias simples. La descomposición térmica del óxido de mercurio. Aquí tengo óxido de mercurio. Tengo 2 moléculas de oxígeno y 2 moléculas de mercurio. Si yo lo quiero descomponer, hago aquí mi reacción química en este sentido y me quedan como tal 2 moléculas de mercurio y una molécula de oxígeno. Esta es el inverso de esta, o de síntesis es el inverso de descomposición. ¿Okay? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, ninguna, profe. No, maestra, todo bien. Ok, continuamos. Nos dice, toda reacción química está unida a una absorción o desprendimiento de energía a la que denominaremos como E mayúscula. La energía que se almacena en un cuerpo en espera de ser utilizada lleva el nombre de energía potencial, porque en este estado tiene el potencial de realizar un trabajo. Cualquier sustancia capaz de realizar trabajo o partir de una acción química posee energía potencial. Esta energía queda disponible cuando se altera la posición de las cargas eléctricas dentro de las moléculas. Esto es cuando ocurre un cambio químico. Por otra parte, si un objeto se mueve, es capaz de realizar trabajo porque tiene energía de movimiento o energía cinética. En un primer momento podría decirse que en toda reacción química se produce siempre una absorción o un desprendimiento de energía. Sin embargo, y como establece la ley de la conservación de la energía, la cantidad de energía en cualquier sistema térmico no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, que no hay pérdida, solo se transformó. Existen 2 tipos de reacciones químicas, la endotérmica y la exotérmica. Esta clasificación se basa en el grado de absorción o desprendimiento de energía que lleva a cabo. Las reacciones endotérmicas son aquellas en donde la energía de los productos es mayor que la energía de los reactivos. Dice que un cambio de energía menor a 0, por lo tanto absorbe energía. Esa energía adicional procede del medio que rodea la reacción. Algunos ejemplos de reacciones endotérmicas son cocinar alimentos o la fotosíntesis. Las reacciones exotérmicas son aquellas donde la energía de los productos es menor que la de los reactivos.
Entonces tenemos aquí que va a ser mayor que 0. Una reacción química puede desprender energía en forma de calor, luz o corriente eléctrica. Algunos ejemplos de las reacciones exotérmicas son la reacción de ácido-metal, las combustiones o las baterías. Las unidades de energía pueden ser kilocalorías por mol o kilojoule por mol. El mol es una unidad que se utiliza para contar átomos, iones y moléculas. Es decir, es la unidad de medición que se utiliza para calcular la cantidad de sustancia que se tiene en una reacción. A partir de numerosos experimentos, los científicos han determinado el número de átomos de carbono, que es 6.022 por 10 a la 23. A este número se le llama o se le conoce como el número de Avogadro. Un mol de iones, moléculas o cualquier cosa contiene el número de Avogadro de estos objetos. Por ejemplo, un mol de átomos de carbono contiene 6.02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Un mol de moléculas de óxido, ese sería, no sería hidróxido, sería, se me fue, sería 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Un mol de iones, o sea, de cualquier compuesto químico, ya sea en estado natural o en un compuesto, siempre va a tener el número de Avogadro, que es 0.02 por 10 a la menos 23 iones, átomos o moléculas, lo que ustedes quieran ver. Este es átomos porque está solo. Eso puede ser un compuesto, moléculas, o también lo puedo tener como iones, porque como iones, cada vez que yo vea esta pestañita aquí arriba, quiere decir que estoy hablando de iones. Reacción química que se generan en el ambiente. Dióxido de carbono. Tengo aquí carbono más oxígeno. Al reaccionarse me produce dióxido de carbono. Dice, el efecto invernadero es producto de la presencia del CO2 o dióxido de carbono, el cual puede producirse a partir de diferentes tipos de reacciones derivadas de incendios forestales o de la generación de energía doméstica o industrial. El producto es dióxido de carbono y de la reacción se desprende energía lumínica y energía calorífica. Monóxido de carbono. Aquí tengo una molécula de carbono más media molécula de oxígeno. Al reaccionarse me produce monóxido de carbono. Cuando la reacción anterior se lleva a cabo con un poco de oxígeno, se forma monóxido de carbono, un gas venenoso y muy peligroso. Metano. Ahora tengo una molécula de metano, tengo dos moléculas de oxígeno. Al reaccionar me va a dar una molécula de dióxido de carbono más dos moléculas de, me dice que está en gas. Entonces va a ser vapor de agua, ¿ok? Eso me ayuda a identificar en qué estado de la materia se encuentra. Entonces nos dice, en la combustión de hidrocarburos compuesta cuya base es carbono e hidrógeno, la reacción que se forma da como producto el dióxido de carbono y vapor de agua, por ejemplo, en la combustión del metano. Dióxido de azufre o anhídrido sulfuroso y trióxido de azufre. Un mol de dióxido de azufre gaseoso reacciona con un mol de oxígeno diatómico gaseoso para producir 2 moles de dióxido de azufre. El dióxido de azufre, el CO2, se presenta en el aire como resultado de la actividad industrial o por gases volcánicos. Posteriormente, el dióxido de azufre se dispersa en el aire y reacciona con otras sustancias. Cuando la concentración es alta, produce efectos colaterales. El carbón y el petróleo son sustancias que contienen azufre. Cuando estos materiales se queman, se desprenden compuestos como el dióxido de azufre en forma de gas. Ácido sulfúrico. Aquí tenemos. Dice, el producto de la reacción anterior entra el producto de la reacción anterior habla de que es el dióxido de azufre, entra en contacto con el medio ambiente. Y tengo un contacto con 2 moléculas de agua en estado líquido. Es decir, 2 moles de dióxido de azufre gaseoso reaccionan con 2 moles de agua líquida para producir 2 moles de ácido sulfúrico líquido, que es este. Óxidos de nitrógeno. La combustión de los hidrocarburos a altas temperaturas y en presencia del aire.
Y tenemos una molécula de nitrógeno, una molécula de oxígeno, reacciona y me da óxido de nitrógeno. Entonces, esta a su vez puede reaccionar agregándole más oxígeno y me va a dar esta molécula. En la troposfera se generan reacciones como el ciclo fotoquímico basado en el dióxido de nitrógeno. Si tenemos el dióxido de nitrógeno más radiación ultravioleta, al reaccionar esta con esta, nos va a dar óxido nitroso más oxígeno. Los óxidos de nitrógeno se forman principalmente por la combustión de dos tipos de compuestos, los que contienen nitrógeno y aquellos provenientes de la quema de carbón y combustibles con poco refinamiento, como el petróleo diáfano y el combustóleo, utilizados principalmente en la industria y plantas generadoras de electricidad. Asimismo, estos compuestos se desprenden de manera natural por medio de los incendios forestales, erupciones volcánicas, dióxido de nitrógeno por metabolismos microbianos a partir de fertilizantes de suelos, rayos, entre otros. Nos dice, la radiación ultravioleta, que es lo que conocemos como UV, es una forma de energía radiante que proviene del sol. Es una fuente de calor y luz. Las diversas formas de radiación se clasifican según la longitud de onda, que mide en nanómetros. Cuanto más corta sea la longitud de onda, mayor energía tendrá la radiación. La radiación ultravioleta posibilita la fotosíntesis en las plantas y la síntesis de vitamina D en el organismo. Los recursos naturales han sido utilizados por el ser humano por siglos. Sin embargo, la invariable explotación que la sociedad hace de estos recursos causa daños a la vida vegetal y animal, ocasionando un deterioro del medio ambiente. Tenemos aquí los tipos de rayos que hay. Tenemos rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, ultravioletas, la luz normal, la luz infrarroja y la radiación de ondas de microondas. Y aquí vemos cómo impactan a la Tierra. Ok, nos apoya con la lectura. Yo, Gustavo. Ok, apóyanos por favor. Rogelio quería leer. Rogelio, es que, a ver, espérame, es que no me aparece aquí. Estamos Rogelio. Wendy, permítame. Wendy, ¿cómo te apellidas? Martínez Jiménez. Okay. Por allá anda, acá está. Ok. Entonces nos apoya por favor a leer Rogelio. ozono. El ozono chicón, así se pronuncia, chicón. Ok. Sí. Lorenzo Chicón. Lorenzo Chicón. Lorenzo Chicón. Lorenzo Chicón, en su obra Ozono atmosférico, explica que los procesos de la formación y destrucción de ozono estratosférico no deben ser alterados por la acción humana, ya que de lo contrario el efecto protector de la ozonosfera quedaría seriamente alterado por una peligrosa radiación ultravioleta capaz de ocasionar serios daños en todas formas de vida. Gracias. Ozonosfera. Estrato donde se concentra el ozono atmosférico de espesor variable y situado entre 10 y 50 kilómetros de altura, que es de gran importancia biológica porque atenúa los efectos de radiación ultravioleta. Es decir, si no estuviera la capa de ozono o la ozonosfera, los rayos ultravioletas entrarían directo a la Tierra. Entonces, esta capa nos ayuda a que no entren o no sea de tanto impacto. Pero ¿qué pasa? Ya se está rompiendo por lo mismo de las emisiones de efecto invernadero. La actividad humana genera una ruptura de equilibrio en la atmósfera con una clara tendencia a la destrucción del ozono. Dichos procesos pueden resumirse en las siguientes reacciones. Aquí tenemos las reacciones y la descripción de la reacción. Nos dice, un mol radical libre reacciona con un mol de ozono para producir un mol de óxido y un mol de oxígeno diatómico. En la siguiente, un mol de ozono reacciona con luz ultravioleta para producir un mol de oxígeno monoatómico más un mol de oxígeno diatómico. En la siguiente, un mol de óxido reacciona con un mol de oxígeno monoatómico para producir un mol radical libre y un mol
de oxígeno diatómico. En la siguiente, 2 moles de ozono más radiación ultravioleta me va a dar 3 moles de oxígeno diatómico. ¿Okay? Contaminación del agua. En el caso de la contaminación del agua, se han identificado diversos tipos de contaminantes. Los 3 más perjudiciales son el plomo, los detergentes y los compuestos orgánicos clorados. Algunas reacciones responsables de la contaminación del agua son. Aquí tenemos las contaminaciones del agua. Nos dice que es tipo de reacción bioquímica. Tenemos aquí las reacciones, que es materia orgánica, más un mol de ion sulfato. Esto al reaccionar con la materia orgánica me va a producir un mol de ion sulfuro, más un mol de agua, más un mol de dióxido de carbono. Otra reacción es un mol de ion sulfuro, más 2 moles de, en este caso es hidrógeno, no es agua. Al reaccionar se me produce un mol de ácido sulfídrico. Aquí tenemos 3 moles de ion amonio. Al reaccionar, al agregarle 2 moles de oxígeno diatómico, van a reaccionar y me van a dar 3 moles de ion nitrito, más un mol de ion hidrógeno, más un mol de agua. En la siguiente tenemos 2 moles de ion nitrito más un mol de oxígeno diatómico reaccionan y me producen 2 moles de ion nitrato. Estas son las posibles reacciones que se pueden dar de la contaminación del agua. Nos dice, a los procesos de descomposición bacteriana anaeróbica en ausencia de oxígeno de la materia se le llama anaerobiosis. Cuando no tengo presencia de oxígeno es anaerobiosis. A la descomposición anaeróbica por enzimas producidas por levaduras de los carbohidratos o azúcares se le llama fermentación. Por ejemplo, ¿cómo se hace el tepache? Se pone la cáscara de la piña, le ponen azúcar o panela y los cierran para que haya fermentación y se forme el tepache. Igual los vinos, de esta manera, por medio de la fermentación se producen. A la descomposición bacteriana anaeróbica de las proteínas se le llama putrefacción. A la anaerobiosis es también uno de los procesos que contribuyen a la contaminación del agua. ¿Qué? Aquí tenemos procesos de contaminación. Entonces tenemos aquí contaminaciones orgánicos. El agua, carbohidratos, gases y proteínas. Bacterias anaerobias facultativas. Tenemos el hidrógeno, al dióxido carbónico y el ácido acético. De este lado, bacterias fermentativas. Tenemos alcoholes, ácidos orgánicos, bultíricos y propionoicos. Las bacterias acetogénicas, entonces estas son las mismas que estas, pero aquí está, aquí está con su nombre y aquí las tengo. Ácido acético, dióxido de carbono. Esas son bacterias metanogénicas. Ese es como un pequeño resumen de lo que ya vimos. Bacterias. Las bacterias anaerobias facultativas son aquellas que pueden desarrollar un metabolismo respiratorio usando oxígeno o en ausencia de él, como es el método fermentativo. Las bacterias acetogénicas son las encargadas de transformar los compuestos intermedios, como los ácidos orgánicos y alcoholes en hidrógeno, hidróxido de carbono y ácido acético. Las bacterias metanogénicas son anaerobias y descomponen la materia orgánica produciendo metano. Acidez del agua, el pH. El valor de acidez del agua, que es lo que conocemos como el pH, facilita que algunos iones metálicos se precipiten, lo que dificulta su separación de los cuerpos de agua, afectando las zonas bénticas, región ecológica en el nivel más bajo de un cuerpo de agua, de ríos, lagos y mares, al mismo tiempo que alteran la cadena alimenticia. Aquí tenemos una tabla de los pH. Nos dice, estos son algunos tipos de iones metálicos
y esos son los pH. Esta tabla igual la pueden encontrar en su libro. Recuerden que todo lo que estamos viendo ahorita lo saco de los libros. Características de los compuestos. Tengo dos clasificaciones, los que son compuestos orgánicos y los que son compuestos inorgánicos, ¿ok? Los compuestos orgánicos se forman de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Tienen un enlace covalente, son combustibles, la reacción es lenta y son solubles en disolventes orgánicos. Los compuestos inorgánicos, formados por todo el sistema de la tabla periódica, no se forman de carbono, a excepciones como el dióxido de carbono. El enlace es un enlace iónico, son solubles en agua y es una reacción rápida, ¿ok? Ok, con lo que hemos visto hasta aquí, ustedes van a hacer esta actividad. La encuentren en su libro como actividad número 5. Y se busca información relacionada con las siguientes temáticas. Y escríbela en el siguiente cuadro. Investiga la nomenclatura de la oxidación de las impurezas de los combustibles derivados del petróleo, así de los principales contaminantes del agua. Y completa el siguiente cuadro. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos, ya nos están dando los compuestos con los que vamos a trabajar. Y le vamos a dar nomenclatura, que se refiere al nombre. Se escogen uno y los ayudo a resolver. ¿Cuál quieren? ¿Cuál, chicos? ¿Cuál compuesto? Maestra, Sí. disculpe una pregunta. ¿Va a subir otra vez? Me imagino que a la plataforma el archivo con todas las tareas. Sí. Ah, ok, listo, gracias. Ok. ¿Cuál de estas vamos a resolver, chicos? ¿Cuál quieren que les ayude a resolver? La primera. La primera, ok. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Vamos a Paint. Entonces, la primera era SO2, ¿verdad? No era un Tenemos 5, aquí, era SO2. a ver, ahorita lo checamos. SO2. Ah, sí, sí, sí. Es que lo vi como 5. Sí. Disculpe. Ok, ¿cuál es el nombre? Pues si tengo dos, quiere decir que tengo dos. Voy a empezar con dio. El primero que voy a nombrar es el oxígeno y luego el azufre. Bueno, para este punto ustedes ya vieron el módulo, dos módulos de química, así que ya deberían. Si tengo dos, voy a empezar con la letra D. D indicando que tengo dos moléculas. ¿De qué? De oxígeno. Entonces se va a llamar dióxido. Dióxido. De. Ahora, ¿qué tengo acá? ¿Ese qué significa en mi tabla periódica? Significa azufre. Como no tengo ningún número estequiométrico ni aquí ni acá, pues tal cual va a ser dióxido de azufre. Ahora, me dice que yo haga una reacción química cualquiera, ¿no? Que involucre este compuesto. No me dan ninguna restricción. Entonces, yo puedo hacer, no sé, vamos a tener SO2, dióxido de azufre. A lo mejor si la mezclo con una molécula de oxígeno, monóxido o dióxido, puedo poner aquí dos. Entonces va a reaccionar y me va a dar una sola molécula, pero me va a dar entonces SO4, ¿ok? O puedo tener SO2 y tal vez si yo lo mezclo con dos moléculas de agua, o esto va a reaccionar y me va a dar un ácido HS. Balanceo, tengo que tener 4 moléculas de ácido, 2 moléculas de, aquí vamos a ponerle 2. De oxígeno son 2 por 1, 2, 2 por 2, 4.
Pues van a ser aquí 4. 2 por 2, 4. Y de azufre van a ser 4. Y aquí solo tengo 1, entonces le voy a poner aquí 4. Pero al aumentar esta, me va a aumentar el oxígeno. Entonces aquí me va a dar oxígeno. Checo que esté todo, que esté bien. Entonces, a ver. 2 por 2, 4. 4 por 1, 4. Azufre, 4 por 1, 4. Oxígeno, aquí tengo 4 por 2, 8. 2 por 1, 2 y 8, 10. Entonces tengo 4 por 1, 4. Y 2, 6. Me van a faltar 6 moléculas. Entonces voy a ponerle un 3. 3 moléculas de oxígeno. 3 por 2, 6. Más 4, 10. Entonces ya está balanceado. Entonces, de solo con esta 4 moléculas de dióxido de azufre más 2 moléculas del agua, me van a producir todo esto. ¿Ok? Ustedes van a jugar así con lo que ustedes le quieran meter de este lado. Le van a anexar algo más. O, por ejemplo, si yo quiero, puedo tener azufre más una molécula de oxígeno. Va a reaccionar y me va a dar dióxido de azufre. Checo que esté bien. 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 2, 2. Está balanceada. Así o así, como ustedes la quieran hacer, chicos. Ustedes lo que le van a anexar o le van a quitar, ustedes lo deciden. Pero siempre y cuando me tomen al dióxido de carbono en cuenta. Para este ejemplo. Entonces, aquí para el otro ejemplo van a meter SO3. Me van a decir cómo se llama. Le digo así porque, pues, si le digo el nombre no tiene caso, ¿verdad? Entonces, un tip para que ustedes sepan de qué compuestos están hablando. Si yo cada vez que vea que empiezo con H, mi ecuación, mi nomenclatura, mi compuesto, como le quieran llamar, cada vez que yo empiezo con H estoy hablando de un ácido, ¿ok? Voy a empezar ácido de tal, ácido, pero siempre va a empezar con ácido, ¿ok? Y cada vez que yo vea esta pestañita que tiene aquí el NO3, lo voy a llamar como ion, ¿ok? Entonces, aquí me van a poner los nombres, aquí las principales reacciones que se forman. Y si, bueno, esta parte de clasificación exotérmica o endotérmica no la hagan, solo me interesa más esto, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Dudas, chicos? ¿No? Voy a cortar la transmisión y ahorita regreso porque ya se va a cortar solita. Me mandan la solicitud y los acepto, ¿de acuerdo? Creo que sí, maestra.